Ellos buscan una noche de placer y sexo. ¿Crees que voy a bailar? ¡Tú eres el que... Pero las verdaderas intenciones de este taxi boy son... ¿Piensas que soy un idiota? definitivamente otras. ¡Este maldito marica! ¡Toma esto! ¡No! ¡Maldito seas! ¡Toma, hijo de perra! La figura del asesino serial siempre despierta mucho interés. San Pablo es la ciudad más poblada de Brasil y una de las ciudades más heterogéneas del planeta. Ese fue el periodo más dramático para las comunidades gays. Primero porque muchos amigos estaban muriendo de una enfermedad desconocida, de una enfermedad sin cura. Y había mucha culpa. ¿Qué es lo que hice? La sociedad culpaba. Ustedes tienen la culpa. Ustedes trajeron esta peste. En el medio de eso, en el medio de ese estigma absurdo de la enfermedad, había mucha violencia. Había alguien que estaba matando a los homosexuales. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué dices? Hola. Hola, ¿todo bien por aquí? Toma. Sí. Hey, Marcio, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Todo bien, amigo. como siempre. Pásame esa línea. Oye, ¿vas a llevarme o qué? Mira que él es bueno, ¿eh? ¿Vas a llevarlo ¿Quieres o no? llevarnos a los dos? Sí. Vamos. Vamos, ven, ven. Vamos, ven, ven. Sí, está bien. Señor Di Giacomo, buen día, ya llegué. Señor Di Giacomo. El 17 de agosto de 1987, la mucama llegó a la casa del médico psiquiatra, como lo hacía una vez por semana, y comenzó con sus tareas. Un detalle curioso es que durante todo el día, mientras trabajaba en la casa, ella sintió un olor extraño, un olor de algo que estaba en descomposición. Era algo indefinido. Señor Di Giacomo. Señor Di Giacomo, ¿puedo entrar? Señor Di Giacomo. Cuando abrió la puerta del cuarto, sintió el olor aún más fuerte. Entró en pánico. Él estaba muerto hacía un tiempo. En
esa época, la división del Departamento de Homicidios de San Pablo cuenta con 10 equipos de investigación, los cuales operan en jurisdicciones independientes. Me llamo Marcos Antonio Desgualdo. Yo trabajaba en el equipo F-Fox de homicidios, en la división de homicidios de esa época. Mi equipo fue convocado para atender un asesoramiento de un lugar de crimen en el cual un hombre había sido asesinado. El psiquiatra fue hallado con las manos y los pies atados a su cama y con trapos en la boca. Tenía introducida hasta la pierna de un pantalón dentro de la boca. El asesino cometió un error primario. Primero dejó huellas digitales en los vasos y en el mango de un cuchillo. No creo que fuera un asesino profesional. Los delegados que trabajaron en el caso nos dieron las impresiones digitales para futuras confrontaciones con sospechosos que pudieran haber en relación al caso. La víctima es identificada por una hermana. Se trata de Antonio Di Giacomo, un psiquiatra de 32 años. El médico psiquiatra solía contratar un servicio de michés. Miché es el término usado en Brasil para llamar a la persona que vende servicio sexual a otra persona del mismo sexo. No se usa decir prostituto. Él frecuentaba el Trianon. Vamos ahora. Vamos. Pasaba con su auto por allí, escogía un muchacho y lo llevaba a su casa. Oh, qué bien. El Parque Trianon es un parque que queda frente al Museo de Arte más grande de América Latina, en la Avenida Paulista. Este parque es frecuentado durante el día por personas que trabajan en la avenida. Por la noche, sin embargo, es frecuentado por taxiboys. No siempre todos los crímenes que involucran a taxiboys son crímenes homofóbicos. Muchas veces son crímenes por robo, por latrocinio. Sales y quieres robar dinero, celulares, relojes, y terminas involucrado en una situación de sexo. Y es muy difícil llegar a una comisaría y presentar una queja de que dentro de una situación donde estabas teniendo sexo con otro hombre, fuiste violado o te robaron. Porque seguramente la policía se burlará de ti. Ese día yo estaba de guardia y me notificaron a través de un mensaje que había ocurrido un homicidio en la calle Consolação, en el centro de San Pablo. Lo hallamos en la cama completamente atado, manos hacia atrás, pies atados, amordazado y el cuerpo en estado avanzado de putrefacción. A partir de allí comenzamos las investigaciones para saber quiénes eran los amigos de él y qué lugares frecuentaba. Todo para saber realmente qué persona era, porque hasta entonces no sabíamos nada de él. El occiso es identificado como Manuel Heraldo Paiva, un dramaturgo de 36 años.
Mané Paiva, ese joven que surgía en el teatro como una gran promesa, no era un hombre feliz. Estaba en la búsqueda de algo, como si la felicidad se encontrara en la esquina. Yo me emborraché varias veces pensando que iba a ser feliz. Él era una caja de secretos. Cada uno de sus compartimientos tenía un secreto. Fue un trauma muy grande, porque él era otro más, que se iba de una forma muy violenta. Habían sido robados cheques y otros objetos de su apartamento. Confirmamos que al no haber nadie en la portería, nunca fue abordado y eso permitió que el individuo que lo mató haya sacado esos objetos del apartamento. La gente pensaba que era problema de drogas o peleas entre los homosexuales que frecuentaban el Parque Trianon. La policía decía que estaban investigando, pero debido a la frecuencia en que los crímenes estaban ocurriendo, todo el mundo pensaba que realmente no estaban investigando al criminal, porque las víctimas eran homosexuales. En el clímax de la epidemia del SIDA en 1987, los cadáveres de dos hombres homosexuales, Antonio Di Giacomo y Manuel Heraldo Paiva, son encontrados en San Pablo, Brasil. Todas esas fotos comenzaron a barrarse debajo de la alfombra. La policía deliberadamente abandonó los casos por pura homofobia. Ellos decían, deja que esos tipos se maten porque un padre de familia se levanta temprano a la mañana y no va a la noche a vender o comprar cuerpos. Hubo manifestaciones de homosexuales y también de varios artistas, porque se llegó a pensar que el asesino era un policía militar que mataba homosexuales por homofobia. Yo participé de la primera manifestación gay que hubo en San Pablo. Soy un ciudadano y quiero entender un mundo que es bien diferente. El mundo siempre es como el filo de una navaja, y estamos caminando sobre ese filo. Hay quienes están de un lado o del otro, y hay personas que están sobre el filo toda la vida. Estábamos de guardia con el equipo F y desde el área del cuarto distrito policial, llamado Jardines, convocaron al equipo para que asesorara sobre un homicidio que había ocurrido en el interior de un apartamento. En el mismo lugar, con el cuerpo aún allí presente, los investigadores trajeron la noticia de que era un profesor, una persona bien vista en el vecindario, correcta, honesta, derecha, y murió de esa forma brutal, de una manera que podríamos llamar bizarra. Yo conocí a José Antonio Laposta en 1985, cuando vino a trabajar a la escuela. Para nosotros esa situación era absurda, porque no sabíamos sobre su vida. Sabíamos que era soltero y que vivía solo, en el centro de la ciudad, pero él nunca comentó nada sobre sus elecciones sexuales. En el transcurso de la investigación, averiguamos
que la víctima era homosexual y solía llevar taxi boys a su casa. Cuando investigamos los asesinatos, juntando todos los casos, concluimos que las víctimas tenían más o menos el mismo perfil. Antonio era muy calmo, y muy querido, pero muy cerrado. Como digo yo siempre, cada uno tiene sus secretos, sus angustias, sus malestares y sus bienestares. Una cosa es ser taxi boy y otra cosa es matar con cargas de sadismo, con tanta violencia, odio. Es algo que hasta hoy no puedo comprender. Pobre muchacho. Qué crueldad hicieron con él. Pueden llevárselo ahora mismo. Esa secuencia de muertes obligó a que la división de homicidios se abocara por completo a la investigación. Policías del equipo en el que yo trabajaba investigaron lugares que normalmente esas personas frecuentaban. Sal de ahí, sepárense. ¿Cómo te llamas? Anderson. ¿Cuál es tu nombre? Anderson. ¿Conoces a Antonio Laposta? No lo conozco. Documento. No lo conozco. Vete de aquí. Oye tú, marica, arriba, levántate. Vamos, levanta tus brazos. ¿Qué haces aquí, mariquita, Muévete, sal de aquí, vamos. ¿Qué hacen aquí? No quiero volver a verlos en este lugar. ¡Váyase! Se sabía que había un maniático suelto. Solo que la policía no tenía ninguna pista, ni tampoco nada que pudiera indicarles algo. Solamente que los crímenes estaban ocurriendo de la misma forma. Las víctimas eran asesinadas, atadas, tenían los cuerpos destrozados. Muchos de esos cuerpos con las vísceras hacia afuera. Era algo horrible. Las investigaciones se complican todavía más debido a los prejuicios y estereotipos de la época. Había familias que no querían ser identificadas como parientes de un homosexual. Entonces, preferían que no se hablara. No querían ni siquiera que se investigara el caso. Los brasileños pretenden tener una imagen positiva de sí mismos en relación a la sexualidad. Somos liberales, somos el país del carnaval, pero la realidad es algo diferente. Es una sociedad sumamente patriarcal, machista, violenta y prejuiciosa. El prejuicio en Brasil con el homosexual es muy fuerte. Es muy intenso. Al menos 3 asesinatos violentos de hombres homosexuales se reportan en San Pablo, Brasil, entre 1987 y 1988. Las víctimas son profesionales de buena reputación y de clase media alta, pero sus dobles vidas resultan ser una sorpresa para sus familiares y amistades. Los casos son investigados de manera independiente por 3 de los 10 equipos de homicidios de la ciudad. Los medios de comunicación tuvieron mucho peso en esa época. Los diarios llegaron a decir que las muertes se debían a un grupo de exterminio de gays.
No era común hablar de asesino serial en Brasil, porque los crímenes no se conectaban. La policía no era informada sobre ese tipo de comportamiento criminal. El número de muertes de homosexuales en San Pablo estaba aumentando y prácticamente todos los equipos de homicidios tenían un crimen parecido. Se realizó un relevamiento cartográfico por el perfil geográfico. Cada equipo de homicidio guiaba el caso de su zona. Los equipos trabajaban intercambiando información. Y teníamos el perfil psicológico de las víctimas, de los taxi boys. Y así fue que establecimos una dirección. ¿Quieres que vaya contigo? Bailar así. Bien sexy, eso es. Ven, sube. ¿Esto es lo que quieres, idiota? ¡Maldito marica! ¡Ven aquí! ¡Imbécil! ¿Por qué no bailas ahora? ¡Toma esto, imbécil! ¡Toma! ¡Toma esto, imbécil! ¡Vas a morir, idiota! ¡Ah, muere! ¿Por qué no bailas ahora, maldito marica? Mi hermano se llamaba Alaide Josafá Pinheiro. ¿Qué aconteció con él? Yo me enteré de lo que sucedió con él el día 12 de diciembre de 1988. Cuando regresé del trabajo a las 8 de la mañana, alguien vino a decirme que tenía una noticia muy triste para darme. Y cuando me lo dijo, me dijo que mi hermano había muerto. Yo me sorprendí y le dije, no, él no murió, él está bien. Habló conmigo anteayer, estaba muy bien. Y entonces él me dijo, no, él fue asesinado. Allí verificamos una brutalidad terrible. La escena era realmente espeluznante. La víctima había sido amarrada. Sus manos fueron atadas para que evitara una posible resistencia. Después de algunos de esos homicidios, donde encontramos características semejantes, lo que llamamos firma del autor, comenzamos a sospechar que había una única persona que estaba detrás de esos crímenes. Había un asesino serial, denominación que fue dada por el Dr. Itagiba, que es un estudioso de la división de homicidios. Su modo de operar era siempre el mismo. Conocía a la víctima, ganaba su confianza, generalmente en la base geográfica del Parque Trianon. Y
entonces aprovechaba ese contacto para entrar al apartamento de la víctima, matarla y robarle. Las víctimas en general eran personas exitosas de 30 a 50 años. Todos con una doble vida. No querían aparentar ser homosexuales en sus lugares de trabajo. Otra característica es que fueron asesinados de formas semejantes. En general fueron asesinados semidesnudos o desnudos. ¡No! ¡Suéltame! Él tenía una marca propia, lo que en Brasil llamamos terés, que son trapos atados formando una cuerda. Él usaba esos amarres muy particulares y que están presentes en todos los asesinatos que cometió. En medio de la homofobia que se vive en San Pablo en los 80, provocada por el advenimiento del SIDA, los violentos homicidios de 4 hombres gay tienen en vilo a todo el país. El Departamento de Homicidios de San Pablo admite que un asesino en serie anda suelto. A pesar de conocer su patrón de conducta, contar con fragmentos de sus huellas dactilares y tener su posible descripción física, la verdadera identidad del homicida permanece envuelta en el más absoluto misterio. Algunas personas que trabajaban en los periódicos, especialmente en el área de cultura, vinieron a buscarme. Personas que eran parte del mundo gay. Me decían que la gente de la noche estaba preocupada, que aquellos que pagaban Taxi Boys lo estaban pensando 2 veces. En realidad no tenían vergüenza de admitir que eran gays, que contrataban jóvenes en el Parque Trianon, sino que tenían miedo de caer en las manos de un monstruo y ser sometidos hasta la última gota de sangre. A finales de 1988, la investigación de los homicidios parece enfriarse. Tuvimos dificultades con todos los familiares de los homosexuales con los que trabajamos. Le tenían rechazo a la policía. Sin embargo, con el caso de Antonio Giacomo, el psiquiatra, su hermana colaboró mucho con las investigaciones. Más de 1 año y medio después del sangriento asesinato del psiquiatra Antonio Di Giacomo, un recibo de la cuenta de su teléfono le da un nuevo giro a la investigación. Eso fue todo lo que pudimos. Buen día. Buenos días. Con permiso. Esta es la cuenta de teléfono de mi hermano. Su hermana presentó un recibo de la cuenta telefónica donde figuraban las 3 últimas llamadas. Había una de las llamadas que había sido realizada después de la muerte de la víctima. 45 minutos o 1 hora después. Obviamente había sido el asesino el que usó el teléfono dentro de la casa de la víctima. Gracias. Jefe, aquí está el informe. Enviaremos un grupo para investigar. Los peritos hacen un rastreo para ubicar al destinatario de las llamadas y este los conduce a la ciudad de Bebedouro, a 380 kilómetros de San Pablo. Buenos días. Buenos días. Soy el delegado Itagiba Franco. Un gusto. El doctor Marcos. Hola. Un placer. Necesitamos hacerle algunas preguntas, señor. A partir de ese viaje, José Reis se convirtió en un testigo. Él informó el nombre del muchacho que era conocido como Pilo. Así era llamado vulgarmente.
Su nombre completo era Fortunato Bottom Neto. Ese fue nuestro primer contacto con el verdadero nombre del asesino. Fortunato Bottom Neto. ¿Y usted podría describirme a esa persona? ¿Cómo es él físicamente? Yo sé que vive en San Pablo. Déjeme ver, creo que tengo una foto de él aquí. ¿Puedo verla? Cuando llamó a su amigo, el asesino le confesó que había hecho una tontería. Y en esa investigación de Giacomo comenzaron a aparecer datos de él, incluso fotos. Ya teníamos fotos de él en las manos, pero no podíamos localizarlo porque viajaba mucho. Con la identificación del homicida, la policía de San Pablo redobla la vigilancia en el Parque Trianon y sus inmediaciones. Con esa identificación teníamos que encontrarlo. Teníamos que detener a ese individuo porque sabíamos que si no iba preso, las muertes en San Pablo continuarían. En los 80, la comunidad homosexual de Brasil vive bajo un agobio permanente. En medio de la homofobia que suscita la rápida proliferación del SIDA, el grupo también se convierte en el blanco de un asesino serial. Entre 1986 y 1989, por lo menos 4 hombres son asesinados luego de tener relaciones íntimas con Fortunato Bottom Neto, uno de los criminales más buscados por la policía de San Pablo en esa época. Fue una vorágine terrible la búsqueda de ese hombre conocido como Pilo. Necesitábamos atrapar al asesino. No vales ni un centavo de lo que te estoy pagando. Cariño. No hay ningún problema con el sexo pago consensuado entre adultos. Es una cuestión íntima propia. Siempre hemos tenido discusiones con los gays sobre prácticas sexuales para no terminar durmiendo con el enemigo. Mi nombre es Fortunato, ¿oíste? Oye, Fortunato, ¿oíste? ¡Corre! ¡Fortunato, idiota! ¡Déjame en paz! ¡Basta! ¡Sal de aquí! ¡Basta, por favor, basta! Arnaldo Vieira era electricista. Estaba con las manos y los pies atados. Murió prácticamente en la entrada del baño de su casa. La herida en la cabeza era suficiente para que muriera. Pero antes de que se derramara toda su sangre, había sido ahorcado. Fortunato personificaba una expresión que usamos, que es pequeños expedientes. Ese era su mundo. Una vida de pequeños crímenes, pequeños robos. Iba de cama en cama. Podía ser por una noche, podía ser por una hora o podía ser por algunos días. A 3 años de haber iniciado la ola de asesinatos que se le atribuyen a Fortunato Bottom Neto, el número de víctimas confirmadas por la policía asciende a 5. Hola, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oh, todo perfumado, qué lindo. ¿Comenzamos ahora? ¿Qué te gusta? Lo que quieras. Perfecto. ¡Asqueroso! ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a contarle a tu familia, a tu mamá y a todo el mundo lo que te gusta que te hagan. No me que te hagas gustan eso. los hombres. Oye, voy a contarles, sí. ¿Por qué vas a hacerme Bien, eso? de acuerdo. Dame el dinero ahora. No tengo Sí, dinero. claro, no tienes dinero. Vamos, dame el dinero ahora. ¿Quieres No que lo cuente tengo. todo? Entonces Eso es dame el todo. dinero. Bueno, está bien, está bien. Por esta vez pasaste, pero a mí no me vas a mentir. Por favor, no digas nada. Está bien, no lo haré, ¿de acuerdo? ¿Bien? ¿Sí? Sal de aquí, marica. Ya me voy. Eres un marica.
Hola. Sí. Soy yo. Sí, de acuerdo. ¿Dónde estás? Él extorsionó a un joven estudiante de la Universidad Federal de San Pablo. Bien, allí estaré. Bien. Adiós. Ese muchacho se volvió un rehén, o iba a volverse un rehén. Pero él terminó llamando a la policía. Tranquilo, muchacho. Todo saldrá bien. Déjame colocarte el micrófono. ¿Cómo está el sonido? Ok, jefe. ¿Tienes dinero? Sí, tengo. Ve y distráelo, que nosotros vamos. Bien. Ve con fe, todo va a salir bien. Ve con calma. Hola. ¿Cómo estás? ¿Viste el dinero? Claro. Está todo ahí. ¿Bien? Como a mí me gusta. Marica. Creo que ya no tendremos que vernos más. ¿Eso crees? Ahora vamos a vernos toda la semana. No, no lo creo. ¡Alto, policía! ¡Alto! Calma. Oigan. ¡Asesino! ¡Maldito asesino! Yo no hice nada. Yo no hice nada. ¡Camina! ¡De perra! ¡Voy a pasar, maldito! ¡Que camina! ¡Cállate! ¡Yo no hice nada! ¡Vamos! ¡Llévatelo! Se rindió. Se dejó atrapar. Hasta entonces él cuidaba sus crímenes con mucho criterio. ¿Eso crees? Fortunato Botón Neto es finalmente aprendido luego de aterrorizar a la comunidad gay de San Pablo durante 3 años. Se presume que el Taxi Boy es responsable de los homicidios de por lo menos 5 hombres homosexuales entre 1986 y 1989. Con el fin de probar científicamente que Botón Neto es el autor de los homicidios, los peritos cotejan los fragmentos de las huellas dactilares colectadas en el apartamento de Antonio Di Giacomo en 1987, con las impresiones tomadas al detenido. A través del dedo medio de Fortunato se hicieron comparaciones y esas huellas digitales constataron que se trataba de Fortunato Botón Neto. Cuando él me es presentado, ya estaba en prisión, ya había sido detenido. Y entonces yo conversé con él. Fortunato nos amenazó. Hizo gestos como si fuera a arreglar las cuentas con nosotros cuando saliera de la prisión. Quiero que me muestres cómo hacía. ¡Hijo de perra! ¡Eres un maldito hijo de perra! ¡Maldito hijo de perra! ¡Voy a matarte! El juez me nombró para hacer la pericia porque había una sospecha de que este individuo sufría de algún trastorno mental. Y de hecho, las primeras veces que lo examiné, la impresión que tuve fue que el individuo era un desequilibrado mental. Una persona sin ningún sentimiento superior de piedad, o de altruismo, o de compasión. Fortunato Botón Neto sentía placer al matar, y mataba con perversidad. Es un caso clásico de psicopatía. ¡Imbécil! ¿Crees que voy a bailar? ¡Tú eres el que va a bailar! ¡Ven aquí, maldito imbécil! ¿Te piensas que soy un idiota? ¡Voy a matarte, maldito marica! ¡Toma esto! Luego de
del crimen, él se bañó y se vistió con las ropas de la víctima. Estos individuos se conocen también como fronterizos, es decir, son personas que están en la frontera entre la normalidad mental y la locura. La historia de la vida de Bottom Neto es muy confusa. Era un muchacho que se había escapado de la casa aún muy joven. Pasaba mucho tiempo fuera de la casa y quedaba vulnerable en la calle. Él llegó a contar que a los 8 años había sido violado por un camionero. ¡No! ¡Ven aquí! ¡Suéltame! ¡Ven! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡No grites! ¡No! ¡Quédate quieto! ¡Será peor! ¡Maldita sea! ¡Cállate la boca! ¡Quédate quieto! ¡Me quiero ir! ¡Basta! ¡Quédate quieto! ¡Me quiero ir! ¡Será peor si gritas! Por eso sentía odio hacia las personas más grandes que él y las mataba. Cuando estuve por primera vez con Fortunato Bottom Neto en la prisión, él decía que era un rebelde, que sentía rebeldía, rabia, odio por haber sido abusado. Fortunato Bottom Neto decía sobre sus víctimas: yo cumplí con sus deseos, yo hago lo que me piden. Matar es como tomar un helado. Se terminó y se terminó. Él era un deformado sexual. En realidad, él tenía una tendencia homosexual desde temprana edad, que se manifestó y entonces se prostituía con otros homosexuales. La conclusión psiquiátrica forense es que era un individuo con perturbación de la salud mental y por lo tanto había un nexo causal entre el delito y su deformidad mental. ¡Malditos hijos de perra! ¡Yo no hice nada! Eso lo derivaba directamente a la semi-imputabilidad. Fortunato Bottom Neto es acusado formalmente por los homicidios de 7 hombres, pero debido a sus trastornos mentales, recibe una condena reducida de 8 años de cárcel. Fortunato Bottom Neto tenía todo para que le fuera bien en la vida. Era un joven hermoso, elegante, con buenos modales, pero arrojó todo al abismo. Algunos años después, en prisión, él descubrió que había contraído HIV de una de sus víctimas. Una de las cosas por las que sentía mucho odio. Él bajó mucho de peso y murió prácticamente desfigurado. ¡Hijo de perra!